La lluvia golpeaba con fuerza la piel de Arya mientras corría. Sin abrigo, sin teléfono, sin plan. Solo el ardor en sus pulmones y el terror que le oprimía el pecho. Detrás de ella, la voz de Derrick atravesaba la tormenta. ¿Crees que puedes dejarme, Arya? Sigue corriendo, sigue corriendo. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento mojado. La sangre brotaba de su labio partido. El moretón en sus costillas le dolía con cada respiración. Durante 3 años había creído en sus disculpas, sus promesas, sus mentiras. Esa noche, cuando sus manos se cerraron alrededor de su garganta, finalmente lo entendió. La próxima vez no habría una próxima vez. Una luz dorada apareció a través de la lluvia. El Avalon Grand Hotel, el mejor de Manhattan. Arya irrumpió por las puertas, goteando sobre los suelos de mármol. El recepcionista nocturno levantó la vista. Ella no se detuvo. Él viene, siempre viene. Corrió hasta que encontró una puerta abierta. Una suite, un armario. Arya se acurrucó en un rincón, escondida detrás de trajes de seda y abrigos de cachemira. Se tapó la boca con la mano para silenciar su propia respiración. Se oyeron pasos en el pasillo. La voz de Derrick, rebosante de falso encanto, preguntaba si alguien había visto a una joven confundida. Luego se oyeron otros pasos, más lentos, deliberados. Este es mi piso. Una voz masculina, fría, autoritaria. Le sugiero que se marche. Solo estoy buscando a mi prometida. Ella no está aquí, y tiene 5 segundos antes de que se me acabe la paciencia. Silencio. Luego pasos que se alejan. Arya exhaló. La puerta del armario se abrió. La luz inundó la habitación y allí estaba un hombre con ojos gris acero y un rostro esculpido en la sombra. Lorenzo Castellano no le preguntó por qué se escondía en su armario. Simplemente dijo, «No volverá a tocarte». Arya había escapado de un monstruo esa noche. No tenía ni idea de que acababa de caer en los brazos de otro. ¿O sí? Esto es solo el principio. Dale a me gusta y síguenos para ver qué pasa cuando Arya descubre la verdad sobre el hombre que la salvó. Compártelo con un amigo que no pueda resistirse a un romance prohibido. La siguiente parte llegará pronto. Arya se quedó allí, con los pies clavados en el suelo del armario. La luz se filtraba desde la habitación de al lado, tan intensa que le escocía en los ojos. Sin embargo, aún podía ver al hombre que tenía delante con total claridad. Medía al menos 1,80 m. Tenía los hombros anchos y vestía un traje negro impecablemente confeccionado, del tipo que Arya sabía que valía todo un año de su sueldo de enfermera. Pero lo que la mantenía en su sitio, lo que no podía apartar la mirada, eran sus ojos. Gris acero, fríos como el hielo, fijos en ella con una compostura tan extraña que parecía irreal, como si descubrir a una mujer empapada y magullada dentro de su armario fuera algo que ocurriera todos los días. Arya dio un paso atrás, con su instinto de supervivencia gritando dentro de su cabeza. ¡Corre! ¡Corre ahora mismo! Se giró, lista para salir corriendo hacia la puerta, pero su voz interrumpió su movimiento. Si sales corriendo ahora, él seguirá esperando en el pasillo. Arya se quedó paralizada. Tenía razón. Derrick seguía ahí fuera. Derrick siempre estaba ahí fuera. Se volvió hacia el desconocido, con el corazón latiéndole con fuerza. Él no se acercó, no intentó alcanzarla. Se quedó donde estaba, manteniendo la distancia, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podría hacerla entrar en pánico. Luego sacó un teléfono del bolsillo de su chaqueta, marcó el número de Enzo y comenzó a hablar, pero no en inglés, sino en italiano. Su voz cambió por completo. Seguía siendo grave, seguía siendo fría, pero ahora tenía un tono más agudo. Poder, autoridad, Lorenzo. Hay un hombre llamado Derek en esta planta. Asegúrate de que abandone el hotel. Arya no entendió todas las palabras, pero oyó lo suficiente. Oyó el nombre de Derek. Oyó un tono que no admitía réplica. Y sobre todo, oyó la respuesta al otro lado del teléfono. Breve, obediencia absoluta. Ni una sola pregunta. El hombre terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo como si acabara de pedir comida. No le habían dado instrucciones para que sacaran a alguien. Arya tragó saliva. Llevaba suficiente tiempo viviendo en Nueva York
como para saber que no todo el mundo hablaba así. No todo el mundo tenía a alguien dispuesto a cumplir órdenes a medianoche sin preguntar por qué. ¿Quién eres? La pregunta se le escapó antes de que Arya pudiera evitarlo. El hombre la observó durante un largo momento y en lugar de responder, dijo otra cosa. Necesitas un médico. Mi hermana estará aquí en 10 minutos. Arya parpadeó. ¿Un médico? ¿No la policía? Se había preparado para ser interrogada, para que dudaran de ella, para que la obligaran a explicar por qué se había escondido en la habitación de un desconocido. Pero él no hizo nada de eso. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Arya, con la voz ronca por el cansancio y las lágrimas. Ni siquiera sabes quién soy. No respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia abajo y se detuvo en su garganta. Arya sabía lo que estaba viendo. El moretón en forma de mano que Derek le había dejado cuando le apretó el cuello esa noche. El hombre apretó la mandíbula. Algo brilló en esos ojos grises, demasiado rápido para que Arya pudiera identificarlo, pero lo suficientemente claro como para que ella lo sintiera. No era lástima, era ira. No necesito saber quién eres para saber que necesitas ayuda. Su voz se mantuvo tranquila, pero era más fría que antes. Fría, como la de alguien que oculta algo. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la sala de estar. Sal. No puedes quedarte en un armario toda la noche. Arya dudó un segundo y luego lo siguió. No tenía otra opción. La suite era más grande de lo que había imaginado. Muebles oscuros y elegantes, el tipo de lujo discreto que no se puede comprar con dinero común. El hombre la llevó a un sofá de color crema, sacó una toalla caliente de algún lugar y la dejó a su lado. No se la entregó, no la tocó. Simplemente la dejó allí y dio un paso atrás. Arya se sentó, con las manos temblorosas mientras cogía la toalla. Se mantuvo cautelosa, sin perder de vista ninguna salida, lista para correr si fuera necesario. Pero aquí había algo diferente, algo que no había sentido en 3 años. Este hombre podía ser cualquiera, podía ser peligroso, podía ser otro tipo de demonio, pero al menos no era Derek. Al menos no la miraba como si fuera de su propiedad. Al menos mantenía la distancia. El timbre de la puerta rompió el silencio. El hombre se levantó y se dirigió a la puerta. Mi hermana está aquí. La puerta se abrió y una mujer entró. Arya la miró y sintió una sacudida de sorpresa por el contraste. Si Lorenzo era la oscuridad, esta mujer era la luz, más joven que él, tal vez de unos 29 o 30 años, con largo cabello negro y cálidos ojos marrones. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, y llevaba un maletín médico profesional. Esta es Gianna, mi hermana, dijo Lorenzo con curiosidad. Es médica. Gianna no preguntó por qué había una desconocida empapada y magullada en la suite de su hermano. Solo le dedicó a Arya una pequeña y amable sonrisa, dejó su maletín y se sentó a su lado. Déjame echar un vistazo a esas heridas. Su voz era suave, pero profesional. Sus manos se movían con rapidez, examinando los moretones en la garganta de Arya, sus costillas, su labio hinchado, los rasguños en sus piernas. Cada movimiento era preciso y decidido. Arya comprendió de inmediato que no se trataba de alguien que solo había aprendido de los libros de texto. Gianna era una médica de verdad, de las que han visto suficientes heridas como para dejar de sorprenderse por nada. Lorenzo sacó su teléfono y salió al balcón para atender una llamada. A través del cristal, Arya lo vio allí de pie, con la espalda recta, los hombros tensos y su voz grave resonando débilmente, aunque no podía distinguir las palabras. No hay huesos rotos, dijo Gianna mientras vendaba la herida de la mano de Arya. Pero estos moretones tardarán unas semanas en desaparecer. Necesitas descansar. Hizo una pausa y miró a Arya con ojos que no la juzgaban. Y necesitas estar en un lugar seguro. Arya se quedó callada por un momento, pero luego no pudo contenerse. ¿Tu hermano? ¿Qué tipo de hombre es? Las manos de Gianna se detuvieron y su mirada se desvió hacia el balcón, donde Lorenzo seguía hablando por teléfono. Pareció elegir cuidadosamente sus palabras. Mi hermano es un hombre peligroso, dijo por fin. Pero no para la gente inocente. Arya no supo cómo responder. Gianna continuó, ahora con voz más suave. No cree en el amor,
Solo cree en la lealtad. Alguien lo traicionó hace años, alguien en quien confiaba plenamente. Desde entonces no ha dejado que nadie se le acerque, nadie excepto su familia. Volvió a mirar a Arya, pero si decide proteger a alguien, lo hará hasta el final. Así es como ama, aunque nunca lo admitiría. La puerta del balcón se abrió y Lorenzo volvió a entrar. Miró a Lyanna y luego a Arya. Derrick se ha ido del hotel. Su voz no transmitía emoción alguna. Enzo se ha asegurado de que no vuelva esta noche. Arya soltó un suspiro, pero la tensión seguía apoderándose de ella. Esta noche, sí, pero ¿y mañana? ¿Y los días siguientes? Lorenzo pareció leerlo en su rostro. Tú dormirás aquí. Yo me quedaré en el salón. No era una oferta, era una afirmación. Arya abrió la boca para discutir, para decir que no podía quedarse en casa de un desconocido, que no quería deberle nada a nadie. Pero su cuerpo la traicionó. El cansancio le oprimía los hombros, los párpados, todas las articulaciones doloridas. Ya no tenía fuerzas para huir. Lyanna le apretó la mano a Arya con suavidad. Aquí estás a salvo. Confía en mí. Luego se levantó, abrazó rápidamente a Lorenzo y se marchó, dejando a Arya sola con el misterioso hombre. Lorenzo señaló hacia el dormitorio. Deberías descansar. La habitación era más lujosa que cualquier otra en la que Arya hubiera dormido jamás. Una cama amplia con suaves sábanas blancas, pesadas cortinas de terciopelo, un ligero aroma a sándalo. Se tumbó, cerró los ojos, pero no conseguía conciliar el sueño. Cada vez que empezaba a sumergirse, la cara de Derrick aparecía en su mente, sus manos, su voz. Me perteneces, Arya. Siempre me pertenecerás. Se incorporó de un salto, con la piel cubierta de sudor frío. Incapaz de dormir, Arya se escabulló al salón. La suite estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor de la ciudad que se filtraba a través del cristal. Y Lorenzo estaba allí sentado. No estaba dormido. Simplemente estaba sentado en la oscuridad, con una copa de licor en la mano, mirando fijamente la lluvia que seguía cayendo más allá de la ventana. Él supo que ella estaba allí antes de que ella pudiera hablar. No puedo dormir. No era una pregunta. Era una confirmación. Arya se acercó y se sentó en la silla frente a él, manteniendo la distancia. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Lorenzo preguntó, con voz baja en la noche, ¿tienes algún sitio a donde ir? ¿Familia? ¿Amigos? Arya pensó en su vida. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 6 años. Había crecido en un orfanato. No tenía parientes ni amigos. Derrick la había aislado de todo el mundo. Zoe era la única que le quedaba, pero no podía ir a su casa. Derrick la buscaría allí primero. ¿Trabajo? Lo había dejado porque Derrick no quería que trabajara. No, dijo Arya con voz hueca. No tengo nada. Lorenzo la observó durante un largo rato. Sus ojos grises no se suavizaron con lástima ni se endurecieron con juicio. Solo observaban, evaluaban. Entonces te quedarás aquí hasta que lo tengas. Arya no sabía qué decir. Asintió, se levantó y volvió al dormitorio. Esta vez, cuando se acostó, el cansancio finalmente pudo con ella. Se quedó dormida y por primera vez en 3 años no tuvo pesadillas. Estoy durmiendo en la casa de un desconocido. Ese fue su último pensamiento antes de perder el conocimiento. Pero me siento más segura que nunca junto a Derrick. La luz del sol entró por la ventana y despertó a Arya. Se quedó quieta un momento, con los ojos cerrados, tratando de recordar dónde estaba. Entonces, la noche anterior volvió a su mente. La lluvia, Derrick, la huida, el armario, Lorenzo. Abrió los ojos y se quedó mirando un techo desconocido. No era el apartamento de Derrick, ni el infierno familiar. Las mañanas con Derrick siempre comenzaban con miedo. Se despertaba y lo primero que hacía era escuchar, tratando de adivinar de qué humor estaría él ese día. Alegre, irritable, furioso. Una vez se despertó con un puño en el pelo. Derrick la sacó de la cama porque se atrevió a dormir hasta tarde en lugar de preparar el desayuno. 1000 días de miedo constante. Fue toda una vida de infierno disfrazado de promesas y disculpas entre lágrimas.
Pero esa mañana, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Arya se despertó sin miedo. Se incorporó y miró a su alrededor. En la silla junto a la cama, alguien había dejado ropa nueva, un suéter color crema, jeans, ropa interior con la etiqueta aún puesta, exactamente de su talla. En el baño encontró un cepillo de dientes nuevo, champú, gel de baño, todo lo que necesitaba. Alguien lo había preparado todo mientras ella dormía. Lorenzo o Gianna. No sabía si sentirse agradecida o incómoda. Después de ducharse y cambiarse, Arya entró en la sala de estar. Lorenzo ya estaba allí, de pie junto a la mesa del comedor, con una taza de café en la mano. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas. Parecía menos aterrador que la noche anterior, pero seguía irradiando una autoridad que ella no podía ignorar. La miró y asintió levemente con la cabeza. ¿Has dormido bien? Arya estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró sin llamar, sin preguntar, como si tuviera derecho a entrar y salir cuando le apeteciera. Y quizá lo tenía. Era alto y de hombros anchos, con una larga cicatriz que le recorría la sien y le cruzaba el pómulo. Sus ojos eran fríos como la piedra. Y cuando se posaron en Arya, ella se sintió evaluada, sopesada, medida para determinar si era una amenaza. Habló con Lorenzo en italiano, rápido y entrecortado. Lorenzo respondió con unas pocas palabras. Entonces el hombre cambió al inglés. Don Castellano, la familia Bernetti quiere reunirse para hablar del trato de esta noche. Están esperando la confirmación. Arya se quedó inmóvil. El trato de la familia Dawn. No hacía falta ser un genio para atar cabos. Cualquiera que hubiera vivido en Nueva York el tiempo suficiente sabía lo que significaban esas palabras. La mafia. Lorenzo Castellano era mafioso, y no un miembro cualquiera. Dawn, el jefe. Arya se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Sintió la mirada del hombre con cicatrices clavada en ella. Lorenzo también la miró, y en ese momento lo supo. Supo que ella había oído, que había entendido. El hombre con cicatrices, Enzo, también se dio cuenta. Su mano se movió instintivamente hacia su cintura, donde seguramente había algo escondido bajo la chaqueta de su traje. Pero Lorenzo levantó una mano, indicándole que se detuviera. Enzo obedeció de inmediato, pero sus ojos nunca se apartaron de Arya. Lorenzo no dio explicaciones. No se disculpó, no se justificó, solo la miró, con sus ojos grises indescifrables. Ahora sabes quién soy. Su voz era tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. La pregunta es, ¿todavía quieres quedarte aquí o quieres volver con él? Arya se quedó allí, atrapada entre dos opciones. Volver con Derek, el infierno familiar, donde sabía exactamente cómo la tratarían. Sabía exactamente qué dolor le esperaba. O quedarse con Lorenzo, el diablo desconocido, el hombre del que no sabía nada, excepto que era mafioso y que la había salvado la noche anterior. Pero había una diferencia. Derek le daba miedo. Cada vez que él entraba en una habitación, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Le temblaban las manos. Su cuerpo se encogía como si se preparara para el siguiente golpe. Pero Lorenzo no. Estando allí, en esa habitación con un jefe de la mafia y su matón, Arya no tenía miedo. No entendía por qué. Quizás estaba demasiado agotada para sentir miedo. Quizás había llegado a su límite. O quizás, solo quizás, había algo en la forma en que Lorenzo la había tratado la noche anterior. La forma en que mantenía la distancia, la forma en que nunca la había tocado sin su consentimiento, la hacía sentir segura. El silencio se prolongó. Enzo seguía allí, esperando. Lorenzo seguía observándola, paciente. Arya tragó saliva y tomó una decisión. Me quedo. Lorenzo asintió, lento y mesurado, como si fuera la respuesta que esperaba, como si supiera desde el principio lo que ella elegiría. Enzo miró a Arya una vez más, con sospecha aún en sus ojos, pero no dijo nada. Intercambió algunas palabras más con Lorenzo en italiano y luego se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo deslizó la taza de café hacia Arya. Desayuna. Necesitas fuerzas. Arya bebió su café en silencio,
pero la pregunta que le quemaba en la mente se negaba a desaparecer. Observó a Lorenzo, que estaba leyendo algo en su teléfono, con el rostro tan impenetrable como siempre. Finalmente, no pudo contenerse más. ¿Por qué me ayudaste? Lorenzo levantó la vista y sus ojos grises se encontraron con los de ella. ¿Qué quieres de mí? Arya insistió, con la voz ligeramente temblorosa. No tengo dinero. No tengo nada que ofrecer a cambio. Solo soy una mujer que huye de su exnovio. ¿Por qué le importaría a alguien como usted? Esperó a que él dijera algo. Quizás admitiría que la encontraba atractiva. Quizás quería algo a cambio. Un servicio, una promesa de lealtad, cualquier cosa. Nadie da nada gratis en este mundo. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo, pero Lorenzo solo la miró, con la misma expresión impasible. Odio a los hombres que pegan a las mujeres. Su voz era tranquila. No había otra razón. Luego se levantó y se marchó, dejando a Arya sentada allí sola con su café enfriándose en sus manos. No sabía si creerle. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Arya se quedó en el ático de Lorenzo y poco a poco comenzó a recuperarse. Los moretones en su garganta pasaron de morados a amarillos y luego se desvanecieron lentamente. Sus costillas dejaron de dolerle al respirar. Su labio se curó, su cuerpo se recuperó y su espíritu comenzó a recuperarse con él. El ático era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Una sala de estar con ventanas de piso a techo que daban a todo Manhattan. Una cocina moderna y elegante con una isla de mármol. Su dormitorio tenía su propio baño y un pequeño balcón. Todo era lujoso, caro, impecable, pero vacío. Arya se dio cuenta de que, al cabo de unos días, este ático no daba señales de vida. No había fotos familiares en las paredes, ni recuerdos en las estanterías, ni libros sobre la mesa. Nada personal. Como si Lorenzo simplemente existiera aquí. En lugar de vivir, rara vez hablaban. El desayuno transcurría en silencio. Lorenzo leía las noticias o se entretenía con su teléfono. Arya comía e intentaba no mirarlo. A veces se cruzaban en el pasillo y sus miradas se cruzaban por un segundo antes de apartarse. Lorenzo siempre mantenía la distancia. Nunca entraba en su habitación a menos que ella lo invitara. Nunca la tocaba. Nunca se acercaba demasiado. Como si entendiera que ella necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba la sensación de seguridad que Derek le había arrebatado durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Jana vino una vez, con su maletín médico y una caja de pasteles. Revisó las heridas de Arya y asintió con aprobación al ver que estaban cicatrizando bien. Luego se sentaron a tomar té y hablaron de cosas cotidianas, del tiempo, de buenos restaurantes en Manhattan, de películas nuevas. Jana no preguntó por Derek, no preguntó por el pasado. Simplemente habló con Arya como si fueran amigas. Y Arya se dio cuenta de que había olvidado lo que se sentía cuando alguien te hablaba sin juzgarte, sin controlarte, sin exigirte nada. Con el paso de los días, Arya empezó a fijarse en pequeños detalles sobre Lorenzo. Se levantaba temprano, siempre estaba en el salón antes que ella, con el café ya preparado. Trabajaba sin descanso. Su teléfono no paraba de sonar. Pero ninguna de las llamadas parecía personal, ni amigos que le preguntaban cómo estaba, ni mensajes de su amante, ni nadie. Cenaba solo, normalmente alrededor de las 10 u 11 de la noche, cuando por fin terminaba su trabajo. Bebía solo en el balcón, contemplando la ciudad. Vivía en un ático multimillonario y, sin embargo, nadie le esperaba al volver a casa. Una noche, Arya no podía dormir. Entró en la sala de estar con la intención de tomar un vaso de agua, pero se detuvo cuando vio una figura en el balcón. Lorenzo estaba allí solo, mirando hacia Manhattan. Él no sabía que ella lo estaba observando, y por primera vez Arya vio algo diferente en él. No era frialdad, ni poder, sino soledad. Estaba en la curva de sus hombros, en su forma de estar de pie, en el espacio vacío a su alrededor que nadie llenaba. Este hombre podría hacer temblar a toda una ciudad, pensó Arya. Pero ¿quién está con él cuando llega la noche? Volvió al dormitorio sin coger agua, sin hacer ruido, pero la imagen de Lorenzo solo en la oscuridad no se le iba de la cabeza.
y se dio cuenta de que, tal vez, no eran tan diferentes después de todo. Ambos huían de algo. Ambos estaban solos, solo que lo llevaban de manera diferente. Pasó una semana. Arya comenzó a acostumbrarse al ritmo de vida en el ático de Lorenzo. Se acostumbró al silencio. Se acostumbró a la respetuosa distancia entre ellos. Se acostumbró a la sensación de seguridad que había olvidado durante mucho tiempo, pero sabía que no podía durar para siempre. Dererick seguía ahí fuera, y Dererick nunca desistía. Lorenzo le instaló una línea segura para contactar con Zoe, el tipo de teléfono que no se podía rastrear, un número que no se podía localizar. Llamó a su amiga una tarde mientras Lorenzo estaba fuera, con el corazón latiendo rápidamente mientras escuchaba el tono de llamada. Arya. La voz de Zoe irrumpió llena de preocupación. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Arya tratando de mantener la voz firme. Estoy en un lugar seguro. Zoe se quedó en silencio durante un segundo. Luego bajó la voz. Dererick se está volviendo loco buscándote. Ha contratado a un investigador privado. Está preguntando por todas partes. Incluso ha venido a mi casa 2 veces. No se da por vencido, Arya. Nunca se dará por vencido. Arya cerró los ojos. Lo sabía. Sabía que Dererick la veía como su propiedad, como algo que le pertenecía, y Dererick nunca dejaba que nadie le quitara lo que era suyo. Arya. La voz de Zoe vaciló. He oído algo. ¿Recuerdas cuando te hospitalizaron hace 2 años? Cuando Dererick te pegó tan fuerte que te rompió las costillas. Arya lo recordaba. Recordaba cada detalle. El dolor que le desgarraba el pecho cuando intentaba respirar. La sangre en el suelo. Dererick de pie junto a ella, su rostro enrojecido por la rabia porque ella se había atrevido a contestarle. Luego el hospital, las preguntas del médico y su mentira. Me caí por las escaleras. Nadie lo creyó, pero nadie insistió más. La familia de Dererick pagó para que el hospital guardara silencio. Zoe dijo, con voz temblorosa. Tienen registros, Arya. Registros reales. Si hablas, si presentas esas pruebas, Derek podría ser procesado. Arya se quedó helada. No lo sabía. Siempre había pensado que no había pruebas, que no había forma de demostrarlo. Nadie creería a una huérfana frente al hijo de la familia más poderosa de Nueva York en el ámbito legal. Pero los registros seguían ahí. Las pruebas seguían existiendo. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Arya se sobresaltara. Lorenzo entró y ella terminó la llamada rápidamente. Tengo que irme, dijo apresuradamente. Te llamaré más tarde. Lorenzo la miró como si pudiera leer todo lo que ella intentaba ocultar. No le preguntó con quién había estado hablando. En cambio, se acercó y dejó un grueso expediente delante de ella. He estado investigando a Derek desde la primera noche. Arya miró el expediente y luego a Lorenzo. Él asintió con la cabeza, indicándole que lo abriera. Ella lo hizo y lo que vio le dejó sin aliento. Todo estaba allí. Fotografías de sus lesiones tomadas de los registros del hospital. Mensajes amenazantes que Dererick le había enviado durante los últimos 3 años. Informes de las veces que había sobornado a la policía para que ignorara las llamadas. Una lista de personas a las que había amenazado para que guardaran silencio, incluidos médicos, enfermeras, vecinos, incluso fotografías de ella que había tomado sin su conocimiento, siguiéndola al trabajo, a la tienda, a su encuentro con Zoe. Está obsesionado, susurró Arya, con las manos temblorosas mientras pasaba página tras página. Está enfermo. Lorenzo no dijo nada, solo se quedó allí mirándola. Luego dijo en voz baja, también me está investigando a mí. Arya levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Sabe que estás conmigo, dijo Lorenzo. Su tono era tranquilo, como si estuviera comentando el tiempo. Sabe quién soy, y cree que puede usar eso para amenazarme. Cree que puede amenazarte revelando que vives con la mafia. Arya sintió que se le helaba la sangre. Dererick se atrevía a amenazar a la mafia. Lorenzo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa fría de un depredador. Es arrogante, el hijo de una poderosa familia de abogados, criado con dinero y contactos. Cree que esas cosas pueden protegerlo de todo. Hizo una pausa y miró a Arya. Se equivoca.
Arya bajó la vista hacia el expediente y luego volvió a mirar a Lorenzo. ¿Y ahora qué? Lorenzo sacó una silla y se sentó frente a ella. Por primera vez en una semana, estuvo tan cerca. Tienes dos opciones, dijo con voz seria. Huir para el resto de tu vida. Puedo llevarte a un lugar donde Derek nunca te encontrará. Una nueva identidad, una nueva vida en un país al que él no pueda llegar. Se detuvo. Arya preguntó, con voz. ¿O luchar? Lorenzo la miró fijamente. Usar lo que él ha estado ocultando en su contra. Exponerlo ante todo el mundo. Haz que lo pierda todo. Su reputación, su familia, su libertad. Arya bajó la vista hacia el expediente, hacia las pruebas de sus 3 años de infierno. Le temblaban las manos. No sé cómo luchar, susurró. Nunca he luchado. Solo sé huir y aguantar. Yo te enseñaré, dijo Lorenzo. No había compasión en su voz, solo certeza. Ariel lo miró. Este hombre, un jefe de la mafia, el hombre que Nueva York temía, se ofrecía a enseñarle a defenderse. Durante 3 años había vivido como una sombra, asustada, obediente, esperando la próxima tormenta. Pero tal vez era hora de dejar de huir, tal vez era hora de dejar de ser una víctima y empezar a contraatacar. Arya respiró hondo y miró a Lorenzo. Enséñame. Arya sabía que Derek se estaba acercando. Estaba buscando una forma de destruirla, de destruir a Lorenzo, de destruir cualquier cosa que se atreviera a interponerse entre él y lo que consideraba suyo. Pero esta vez ella no huyó. Esta vez se preparó. Al día siguiente, Lorenzo la llevó a una habitación que ella ni siquiera sabía que existía en el ático. Un gimnasio privado, espacioso, con suelos de madera y espejos cubriendo una de las paredes. El equipo estaba ordenadamente dispuesto en una esquina, pero la mayor parte del espacio estaba libre. Primera lección, dijo Lorenzo, quitándose la chaqueta y tirándola sobre una silla. Arya se quedó en medio de la habitación, inquieta. Nunca había peleado en su vida. Nunca se había resistido. Durante 3 años solo había sabido encogerse y esperar a que pasara la tormenta. Lo primero que debes entender, dijo Lorenzo, colocándose frente a ella, es que no tienes que ser más fuerte que tu oponente. Solo tienes que ser más rápida y saber dónde golpear. Comenzó a enseñarle lo básico. Cómo liberarse cuando alguien le agarraba la muñeca. Cuando alguien la rodeaba con un brazo por detrás. Cuando alguien la inmovilizaba. Cómo bloquear de manera que se redujera el daño. Cómo golpear los puntos débiles. Los ojos, la garganta, la ingle, las rodillas, los lugares que duelen sin importar lo grande que sea la otra persona. Arya practicó cada movimiento una y otra vez hasta que el sudor le salpicó la frente. Lorenzo fue paciente, corrigiendo su postura, explicándole cada detalle. Mantuvo una distancia profesional, tocándola solo cuando era necesario para ajustar su forma. Pero hubo momentos en los que esa distancia se acortó, como cuando se colocó detrás de ella y corrigió la posición de sus brazos mientras practicaba los puñetazos. Su mano descansaba sobre su antebrazo, cálida y firme. Su aliento rozaba su oreja. Arya sintió que su corazón se aceleraba, y no por el ejercicio. Giró ligeramente la cabeza y se dio cuenta de que Lorenzo también la estaba mirando. Ambos dejaron de respirar por un segundo. Entonces Lorenzo dio un paso atrás como si se hubiera sorprendido. Sigue. Su voz era un poco áspera. Entrenaron un rato más, pero Arya notó que algo había cambiado. El aire entre ellos se sentía más pesado, más tenso. Lorenzo se quitó la camiseta, dejando solo una camiseta sin mangas para poder moverse con más facilidad. Y fue entonces cuando Arya las vio. Las cicatrices que recorrían su espalda, largas y profundas, de color rosa pálido contra su piel. No una o dos, muchas, como si alguien le hubiera golpeado con algo. Un látigo o un cinturón una y otra vez durante mucho tiempo. Arya no preguntó. Sabía que había heridas que la gente no quería explicar. Ella también tenía cicatrices, quizá no visibles en su piel, pero no por ello menos profundas. Pero Lorenzo sabía que ella las había visto. Se detuvo, aún de espaldas a ella, y el silencio se prolongó, pesado y lleno de todo lo que no se había dicho.
Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 20 años, dijo Lorenzo por fin, con voz baja y distante. A partir de entonces, tuve que llevar el peso de la familia, proteger a Gianna, evitar que el imperio se derrumbara. Estas cicatrices son el precio que pagué por aprender a sobrevivir. Se volvió hacia ella y por primera vez, Arya vio algo más en esos ojos grises. No era frialdad ni poder, sino dolor. Un dolor antiguo que había dejado cicatrices, pero que nunca había sanado del todo. Arya no dijo nada, solo asintió con la cabeza, un pequeño gesto para hacerle saber que lo entendía. Entendía lo que significaba llevar cicatrices que nadie podía ver. Entendía lo que significaba hacerse fuerte porque no había otra opción. Continuaron entrenando, pero el ambiente había cambiado. Ahora había algo nuevo entre ellos, una conexión frágil como un hilo recién tejido. Lorenzo volvió a corregir su postura y esta vez la distancia entre ellos era tan corta que Arya podía sentir el calor que desprendía su cuerpo. Podía oír su respiración, un poco más rápida de lo normal. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron. 1 segundo, 2 segundos. La tensión era tan densa que Arya podía sentirla en su piel. Lorenzo la miró como si estuviera luchando contra sí mismo. Luego dio un paso atrás bruscamente, como si acabara de tocar el fuego. «Ya es suficiente por hoy», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Deberías descansar». Cogió su chaqueta y salió rápidamente del gimnasio sin mirar atrás. Arya se quedó allí sola, con el corazón aún latiendo con fuerza y la piel aún caliente donde él la había tocado. Ahora lo entendía. Lorenzo no era frío, no era insensible. Mantenía la distancia, no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Se protegía a sí mismo, igual que ella. Dos personas que habían sido heridas, ambas con miedo. Ambos habían construido muros alrededor de sus corazones, pero tal vez, solo tal vez, podrían sanar juntos. Una mañana todo cambió. Arya estaba sentada en la sala de estar con su café cuando la puerta del ático se abrió de golpe. Enzo irrumpió en la habitación con una expresión tan grave que Arya nunca le había visto así antes. Ni siquiera la miró, sus ojos solo se fijaron en Lorenzo, que estaba junto a la ventana. «Jefe, tiene que ver esto», dijo Enzo, acercándole una tableta a Lorenzo con voz tensa como un cable. Lorenzo la cogió y Arya vio cómo su expresión pasaba de tranquila a rígida, con la mandíbula apretada y los ojos oscurecidos. Levantó la vista y su mirada se posó en ella. Algo en esa mirada hizo que Arya se levantara y se acercara. «¿Qué pasa?», preguntó, con el corazón empezando a latir con fuerza. Lorenzo no respondió, solo le tendió la tableta, y cuando Arya miró la pantalla, su mundo se derrumbó. Un video de ella en una situación pornográfica. Arya vio su propio rostro, su propio cuerpo, haciendo cosas que nunca había hecho. No era ella, sabía que no era ella, pero se parecía tanto a ella que se le puso la piel de gallina. Cada rasgo, cada expresión, cada pequeño detalle era un deepfake. Derrick había creado un deepfake. La tableta se le resbaló de las manos. Arya retrocedió tambaleándose con las piernas temblorosas. «No», susurró. «No, se ha vuelto viral», dijo Enzo, con voz baja y llena de furia. «Está en todas las redes sociales. Los medios de comunicación están al acecho. Saben que ella vive aquí». Arya sintió que no podía respirar. Pensó en lo que pasaría a continuación. La gente vería ese video. Viejos amigos, antiguos compañeros de trabajo, todo el mundo. Pensarían que era ella. Creerían que era real. En las horas siguientes, Arya vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Los medios de comunicación se movían como buitres que habían olido la sangre. La misteriosa mujer que vivía con el jefe de la mafia, Lorenzo Castellano. Su identidad al descubierto, su pasado diseccionado. Todo lo que había intentado mantener oculto ahora estaba expuesto a la vista de todo el mundo. Y ese video, ese maldito video, estaba por todas partes. Derrick no solo la quería de vuelta, quería arruinarla por completo, a fondo. Si él no podía tenerla, entonces nadie podría tenerla. Y si ella se atrevía a dejarlo, lo pagaría. Y más que eso, añadió Enzo, con la voz tensa por la tensión. El vídeo también se ha enviado a nuestros socios comerciales, junto con un mensaje.
Este es el tipo de mujer que protege don Castellano. Lorenzo permaneció completamente inmóvil, pero Arya podía ver la furia que hervía bajo esa fría superficie. Derrick no solo la estaba atacando a ella, también estaba atacando a Lorenzo. Estaba tratando de destruirlo todo. Su reputación, el trabajo de Lorenzo, todo lo que pudiera alcanzar. Algunos socios se están retirando, continuó Enzo. No quieren verse involucrados en un escándalo. Lorenzo permaneció en silencio, pero Arya vio cómo su mano se cerraba en un puño. No por su reputación, ni por el dinero, sino por ella, porque la estaban haciendo daño. Y fue entonces cuando Arya se derrumbó. Se hundió en el sofá y las lágrimas comenzaron a caer. Había intentado ser fuerte durante semanas. Había intentado no llorar. Había intentado creer que todo iría bien. Pero ahora ya no podía más. ¿Por qué no me deja en paz?, preguntó con voz quebrada, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Me fui. Ya no quiero nada de él. ¿Por qué no me deja en paz? Lorenzo se quedó allí mirándola llorar. Arya podía ver la impotencia en su rostro, como si no supiera qué hacer. Era un hombre capaz de dirigir todo un imperio mafioso, pero ante una mujer que se derrumbaba, no tenía respuesta. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Lorenzo cruzó la habitación, se sentó a su lado y la abrazó. Arya se quedó rígida por un segundo. Luego se rindió. Lloró contra él. Lloró por todo lo que Derrick le había robado. Lloró por el tiempo que había pasado cautiva. Lloró por ese video y la vergüenza que le producía. Lloró por la chica que había sido y la mujer destrozada en la que se había convertido. Y por primera vez no se sintió débil por ello, porque Lorenzo estaba allí. Porque él no la apartó, no le dijo que parara, no le ofreció palabras vacías. Solo la abrazó, con un brazo alrededor de su espalda y la otra mano descansando sobre su cabello, y la dejó llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando Arya finalmente levantó la cara, con los ojos hinchados y enrojecidos, se encontró con la mirada de Lorenzo. Y en esos ojos grises vio ira. No del tipo que estalla y se apaga, del tipo frío, profundo y absoluto. Voy a hacérselo pagar, susurró Lorenzo, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Se arrepentirá del día en que te tocó. Arya lo miró fijamente. ¿Vas a matarlo? Lorenzo negó lentamente con la cabeza. No, la muerte es demasiado fácil. Voy a hacer algo peor. Levantó la mano y le secó las lágrimas de la mejilla con mucha suavidad. Arya apenas lo notó. Confía en mí. Lorenzo no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia en el estudio del ático. Arya nunca había entrado en esa habitación. Era amplia, con una larga mesa de conferencias de madera oscura y una gran pantalla montada en la pared, y ahora estaba llena de gente. Enzo estaba junto a la puerta, con su mirada aguda recorriendo a cada persona que entraba. Un joven con gafas y un ordenador portátil fue presentado como Marco, el mejor especialista en tecnología que el dinero podía comprar. Una mujer de mediana edad con un traje gris. La abogada de la familia Castellano se llamaba Victoria y parecía tan fría como Lorenzo. Había algunas otras personas que Arya no conocía por su nombre, pero podía adivinar quiénes eran. Personas que trabajaban para Lorenzo, personas que harían cualquier cosa que él ordenara. Arya se quedó en un rincón, sintiéndose fuera de lugar entre ellos. Ella solo era una huérfana, una antigua enfermera, una víctima de abusos. No pertenecía a ese mundo. Pero entonces Lorenzo la miró y dijo, «Tú conoces a Derrick mejor que nadie en esta sala». Su tono no era una petición, era una afirmación. «Necesito tu ayuda». Arya tragó saliva y asintió con la cabeza. Se acercó a la mesa y se sentó. Por primera vez en su vida, no era una víctima pasiva esperando a que alguien la salvara. Formaba parte del plan. Tenía voz. Les contó todo lo que sabía sobre Derrick. Sus hábitos. Se levantaba a las 6:00, hacía ejercicio a las 7:00 y se iba a la oficina a las 9:00. Sus debilidades. Era adicto al control. No soportaba que nadie desafiara su autoridad. Perdía los estribos si lo acorralaban. Las personas en las que confiaba, su asistente personal llamado Jason, su mejor amigo de la universidad llamado Marcus y, por supuesto, sus padres. Los lugares a los que iba,
el club de golf los fines de semana, su restaurante italiano favorito en el Upper East Side, el apartamento de la amante que creía que Arya no conocía. Lorenzo escuchó y absorbió cada detalle. No interrumpió. No juzgó. Solo escuchó. Y cuando Arya terminó, asintió con la cabeza a Marco. Encuentra la fuente del video. Quiero saber dónde se grabó, quién lo grabó y quién lo pagó. Marco martilleó el teclado como un poseso durante 2 horas seguidas. Arya se sentó allí bebiendo café frío, esperando. Lorenzo no salió de la habitación, no miró su teléfono, no hizo nada excepto esperar el resultado. Finalmente, Marco levantó la vista, con una expresión a partes iguales de asombro y triunfo. Lo encontré. Mostró los resultados en la gran pantalla. El vídeo fue producido por una empresa de inteligencia artificial llamada Cynex, especializada en deepfakes y manipulación de videos. Y aquí viene lo interesante. Derek Thornton es propietario del 15% de esa empresa. Arya asintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Derek no solo había contratado a alguien para hacer el video. Era el propietario de la empresa que lo había producido. Hay más, continuó Marco. Encontré correos electrónicos entre Derek y el director ejecutivo de Syntex. Derek encargó personalmente este video, concretamente un video de Arya Mitchell, utilizando fotos de sus antiguas cuentas en las redes sociales. Una prueba clara. Puso los correos electrónicos en la pantalla, los registros de transferencia, todo documentado, imposible de negar. Derek había firmado su propia sentencia con su propia mano. Arya miró fijamente las pruebas y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era miedo, y tampoco era humillación, era ira. Ira que había estado reprimiendo durante una eternidad. ¿Qué vas a hacer con Derek?, le preguntó a Lorenzo, con la voz ligeramente temblorosa. No por miedo, sino porque no estaba segura de querer oír la respuesta. Lorenzo se quedó en silencio durante un largo rato. Arya lo observó y se preguntó si este era el momento en el que finalmente vería al verdadero demonio de Lorenzo Castellano. Si había ordenado matar a Derek, sí tendría que presenciarlo, sí querría hacerlo. No voy a matarlo, dijo Lorenzo por fin. Y Arya no sabía si sentir alivio o decepción. La muerte es demasiado fácil, demasiado rápida. Él no sentiría nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lorenzo la miró con sus ojos grises fríos como el hielo. Voy a dejar que todo el mundo vea cómo es realmente. Revelaré todos los crímenes que ha ocultado. Abusos, sobornos, amenazas, el video falso, todo. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a Manhattan. Lo perderá todo. La reputación que se ha ganado a lo largo de toda su vida. Su familia le dará la espalda. Su carrera se derrumbará. Le quitarán su libertad. Y tendrá que vivir con ello cada día en prisión, sabiendo que todo el mundo sabe quién es. Lorenzo se volvió hacia ella. La muerte acaba con el dolor. Quiero que viva con él. Arya lo miró y comprendió que eso no era misericordia. Era crueldad a otro nivel. Y no sabía si eso la asustaba o le hacía sentir agradecida. El plan se puso en marcha durante los días siguientes. Victoria preparó el expediente legal. Marco reunió más pruebas digitales. Enzo coordinó el personal para mantener a Derek bajo vigilancia. Todo estaba encajando. Lorenzo miró a Arya. ¿Estás lista? Arya asintió con el corazón acelerado, pero las manos ya no le temblaban. Estoy lista. Pero ninguno de los dos sabía que, en algún lugar de la ciudad, Derek también estaba preparando su próximo movimiento. Y esta vez no iría a por Arya. Iría a por la persona que le importaba a Arya. Arya llamó a Zoe como siempre hacía esa tarde. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. De nuevo, silencio. El corazón de Arya comenzó a latir con más fuerza. Zoe siempre contestaba. No importaba lo que estuviera haciendo, no importaba dónde estuviera, Zoe siempre contestaba las llamadas de Arya. Esa era su regla. Especialmente ahora, el teléfono de Arya vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y el mundo se detuvo. Una foto.
Zoe, su mejor amiga, estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Los ojos de Zoe estaban muy abiertos por el terror y tenía sangre seca en la frente. Debajo de la imagen había un mensaje: ven sola o ella morirá. A continuación, una dirección: un almacén en las afueras de Manhattan. Tienes 2 horas. Derek. Argia no necesitó ver el nombre del remitente para saber quién era. Se quedó clavada en el suelo, con las manos temblando tanto que casi se le cae el teléfono. No, Zoe no. Cualquier cosa. Pero Zoe no. Zoe era la única que le quedaba después de 3 años de infierno. La única persona de la que Derek no podía separarla. La única persona que la creía, la apoyaba, la quería sin condiciones. Y ahora Derek tenía a Zoe. Argia corrió al salón, donde Lorenzo estaba hablando con Enzo. No podía articular palabra. Solo le mostró el teléfono. Lorenzo miró la pantalla y ella vio cómo se le tensaba la mandíbula. Enzo se inclinó sobre su hombro y maldijo en italiano. Tengo que irme, dijo Argia, con voz temblorosa pero decidida. Ahora mismo tengo que ir allí. No, dijo Lorenzo, con voz dura como el acero. Es una trampa. Te quiere sola para poder hacerte lo que quiera. No me importa si es una trampa o no, gritó Argia con lágrimas en los ojos. Es Zoe, mi amiga. La única persona que se quedó cuando todos los demás se marcharon. No puedo dejar que muera por mi culpa. ¿Y qué harás cuando llegues allí?, replicó Lorenzo con una voz más aguda de lo que ella le había oído nunca. Dejar que os mate a las 2. ¿Crees que puedes enfrentarte a Derek Thornton tú sola? No lo sé, gritó Argia. No sé lo que haré, pero no puedo quedarme aquí sentada y dejar que Zoe muera. Ella está allí por mi culpa. Si no hubiera huido, si no hubiera venido aquí, Derek nunca la habría tocado. Esto es culpa mía. Se giró hacia la puerta, dispuesta a salir corriendo. Pero Lorenzo la agarró por los hombros y la volvió hacia él. Y, por primera vez, vio algo diferente en sus ojos. No era frialdad, ni control, ni pánico, ni miedo. ¿Y crees que puedo dejar que mueras?, dijo Lorenzo, con la voz temblorosa. ¿Crees que puedo quedarme aquí y ver cómo caes sola en esa trampa? Argia se quedó quieta. Lo miró y vio lo que había estado ocultando durante semanas. Lorenzo se dio cuenta de lo que había dicho. Ella pudo ver el momento en que quiso retractarse. Quiso reconstruir el muro. Quiso volver a la familiar máscara de indiferencia. Pero no lo hizo. Tú me importas, Argia. Su voz se volvió áspera. Más de lo que crees, más de lo que quiero admitir. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Enzo se retiró en silencio, dejándolos solos. Argia miró a Lorenzo, el hombre que la había salvado aquella noche lluviosa, que le había dado cobijo, que le había enseñado a luchar, que la había abrazado mientras lloraba. Y lo entendió. Entendió que él también tenía miedo. No de Derek, sino de perderla. Entonces ayúdame, dijo Argia suavizando la voz. No me detengas. Ayúdame a salvar a Zoe. Lorenzo la observó durante un largo momento, con los ojos grises llenos de emociones que ella no podía descifrar del todo. Luego asintió. La salvaremos, pero lo haremos a mi manera. En menos de 1 hora, el plan estaba listo. Argia aparecería sola en el almacén, tal y como exigía Derek, pero llevaría un dispositivo de rastreo y un micrófono de grabación. El equipo de Lorenzo rodearía el lugar con antelación, oculto en la oscuridad, a la espera. Se había avisado a la policía. Llegarían en el momento oportuno para arrestar a Derek con todas las pruebas. Tú serás el cebo, dijo Lorenzo, sin apartar la mirada de ella. Pero nunca estarás sola. Te lo prometo. Estaré justo afuera. Si pasa algo, entraré inmediatamente. Argia asintió, reprimiendo el miedo que se le había atragantado en la garganta. Miró a Lorenzo y supo que podría ser la última vez que lo viera. Si esto no funciona, Lorenzo se acercó y le acarició la mejilla. Su mano era cálida y firme, y Argia se preguntó por qué le había llevado tanto tiempo darse cuenta de lo mucho que deseaba su contacto. Funcionará, dijo Lorenzo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. No voy a perderte. Luego se inclinó y le besó la frente. Un beso suave, cuidadoso, una promesa silenciosa. Cuando se apartó,
Arya vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, y supo que, pasara lo que pasara esa noche, todo entre ellos había cambiado. Se marcharon. El almacén estaba situado a las afueras de Manhattan, lejos de las luces de la ciudad, envuelto en la oscuridad. Arya salió sola del coche, o al menos parecía sola. Sabía que Lorenzo y su equipo estaban en algún lugar entre las sombras, observando cada uno de sus movimientos, pero no podía verlos, y eso hacía que su corazón latiera con fuerza dentro de su pecho. Empujó la puerta metálica oxidada y entró. Dentro, la luz era tenue y el aire húmedo y frío. Una sola bombilla colgaba en medio del almacén, proyectando una débil luz amarilla. Y bajo esa luz, Arya vio a Zoe. Su amiga estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Cuando Zoe vio a Arya, abrió mucho los ojos. El alivio y el terror se entremezclaron. Intentó decir algo a través de la cinta, pero solo se oían sonidos apagados. Solo salían sonidos entrecortados. Arya quería correr hacia ella inmediatamente, pero sabía que no podía. Todavía no. Sabía que vendrías. La voz provenía de la oscuridad, y Arya sintió que la sangre de sus venas se helaba. Derek dio un paso adelante, con una sonrisa de locura en los labios. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros, tan impecables como siempre, como si no acabara de secuestrar a una mujer inocente, como si no fuera el demonio con el que Arya había convivido durante 3 años. Sabía que vendrías, dijo Derek, rodeando a Arya como un depredador. Siempre eres demasiado débil, demasiado fácil de manipular. Eso es lo que me encanta de ti. Arya se quedó quieta, controlando su respiración. Podía sentir el dispositivo de grabación contra su piel, capturando cada palabra que decía Derek. Sigue hablando, pensó. Deja que todo el mundo oiga quién eres realmente. ¿Crees que puedes dejarme?, continuó Derek, con la voz pasando de dulce a cruel. Me perteneces, Arya. Siempre me pertenecerás. No eres nada sin mí. Una huérfana a la que nadie quiere. Sin familia, sin dinero, sin futuro. Yo te lo di todo. Un hogar, un estatus, una familia, y tú me pagas huyendo con ese bastardo mafioso. Se detuvo frente a ella con los ojos brillantes de locura. ¿Crees que te quiere? Solo te está utilizando, como todos los demás. Nadie te quiere de verdad, Arya. Solo yo puedo aguantarte. Arya escuchó esas palabras. Palabras que 3 años atrás la habían hecho llorar. Palabras que 2 años atrás la habían hecho creer que no valía nada. Palabras que 1 año atrás la habían hecho pensar que merecía ser golpeada. Pero ahora no tenían ningún poder. Había escuchado a Lorenzo decir que ella era importante para él. Había sentido el beso en su frente, suave y lleno de promesas. Había aprendido a mantenerse erguida, a bloquear golpes, a luchar. Ya no era la chica débil que había sido 3 años atrás. No le pertenezco a nadie, dijo Arya con una voz tan firme que hasta a ella misma le sorprendió. Y mucho menos a usted. Derek se quedó inmóvil por un segundo. No estaba acostumbrado a que Arya le respondiera. No estaba acostumbrado a que ella lo mirara a los ojos sin temblar. Entonces, la furia se encendió en su mirada y su mano se movió instintivamente, apuntando a su mejilla. La bofetada que le había dado cientos de veces durante 3 años. Pero esta vez fue diferente. Arya la bloqueó. Levantó el brazo justo a tiempo y le agarró la muñeca, tal y como Lorenzo le había enseñado. El impacto aún le dolió, pero no cayó. Se mantuvo en pie. Mantuvo la mirada fija en Derek. Sonrió. Ya no me das miedo. Derek se quedó allí con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Por primera vez en 3 años, Arya no se había acobardado ante él. Por primera vez, se había mantenido erguida y le había mirado como a un igual, y Derek no sabía qué hacer al respecto. En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe. Lorenzo entró primero, seguido de Enzo y su equipo. Las linternas barrían el espacio, atravesando la oscuridad. Derek se giró para correr, pero Enzo ya estaba allí, bloqueándole el paso. Un puñetazo en el estómago dobló a Derek. Una patada en la pierna lo tiró al suelo. Antes de que Derek pudiera reaccionar,
Lo inmovilizaron, retorciéndole los brazos a la espalda. Arya no miró. Corrió hacia Zoe con las manos temblorosas y le desató las cuerdas y le quitó la cinta adhesiva. Zoe rompió a llorar y se abrazó a Arya en cuanto tuvo las manos libres. «Tenía mucho miedo», dijo Zoe entre sollozos. «Pensé que me iba a matar. Pensé que no ibas a venir». «Ya ha pasado», dijo Arya, abrazándola con fuerza, con lágrimas resbalándole por la cara. «Ya no puede hacernos daño. ¿Crees que esto ha terminado?», gritó Derek con voz enloquecida y llena de odio. Estaba de rodillas en el suelo, sujetado con fuerza por Enzo, pero seguía sonriendo. «Mi familia no te dejará salirse con la tuya. No sabes quién soy. No conoces el poder de la familia Thornton». Lorenzo dio un paso adelante y se colocó frente a Derek, mirándolo con ojos fríos como el hielo. «Tu familia estará demasiado ocupada salvándose a sí misma», dijo Lorenzo con voz tranquila. «Cuando todas las pruebas de lo que has hecho salgan a la luz, el abuso, el soborno, la intimidación de testigos, el video falso, el secuestro, ¿crees que tus padres sacrificarán su reputación para salvarte?». En ese momento, las sirenas de la policía resonaron en el exterior, rasgando la noche. Arya abrazó a Zoe con más fuerza, vio cómo se llevaban a Derek y por primera vez en 3 años se sintió libre. La policía irrumpió en el almacén pocos minutos después de las sirenas. Lorenzo les había avisado con antelación, dándoles la dirección exacta y la hora exacta. Todo se desarrolló exactamente según lo planeado. Y no solo era la policía. Detrás de ellos, Arya vio los flashes estroboscópicos de las cámaras, los equipos de video y los periodistas que se agolpaban para capturar cada segundo. Lorenzo había invitado a los medios de comunicación. Quería que todo el mundo lo viera. Derek fue esposado formalmente, pero eso solo fue el principio. Allí mismo, delante de la policía y de docenas de cámaras, Lorenzo lo reveló todo. Victoria, su abogada, se adelantó con un grueso expediente. Leyó en voz alta cada cargo, cada prueba, sin omitir nada. El video deepfake que Derek había difundido en Internet era falso. Las pruebas demostraban que Derek lo había encargado personalmente a Syntex, la empresa en la que tenía acciones. Correos electrónicos, registros de transferencias, todo se mostraba en una gran pantalla que el equipo de Lorenzo ya había instalado. Los 3 años de abusos, las fotografías de las lesiones de Arya, los moretones que florecían oscuros en su piel, las costillas rotas, el labio hinchado, las muñecas ennegrecidas por los hematomas, los informes médicos del hospital que la familia de Derek había pagado para silenciar, los mensajes amenazantes que Derek había enviado a Arya durante meses, palabras llenas de veneno, control y promesas de matarla si se atrevía a marcharse. Sobornos pagados al hospital para ocultar el incidente en el que Arya se rompió las costillas 2 años antes. El nombre del médico, la cantidad, las fechas, todo registrado con claro detalle. Y ahora, el secuestro de Zoe Parker. Un cargo más, una prueba más. Derek estaba allí de pie, con las manos esposadas a la espalda, el rostro pálido como el papel. Veía cómo su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos, pieza a pieza, sin poder evitarlo. Todo lo que había intentado ocultar, todos los delitos que creía que nunca se descubrirían, estaban ahora al descubierto, a la vista de todo el mundo. Un coche de lujo se detuvo frente al almacén. Los padres de Derek salieron de él, los abogados más poderosos de Nueva York, los que habían protegido a su hijo durante años. Pero esta vez era diferente. Las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado claras, demasiado públicas. No podían hacer nada. Se quedaron allí, con el rostro impasible, observando en silencio cómo se llevaban a su hijo. Ni una palabra en su defensa, ni un solo gesto de interferencia. Sabían que la batalla estaba perdida antes de empezar. «Te arrepentirás de esto», gritó Derek, mientras la policía lo arrastraba hacia el coche patrulla. «Te juro que te arrepentirás, Arya. Esto no ha terminado». Arya lo miró. El hombre que una vez la aterrorizó tanto que apenas se atrevía a respirar. El hombre que había controlado cada rincón de su vida. El hombre que le había hecho creer que no valía nada, que merecía ser golpeada,
que nadie la amaría jamás excepto él. Ella no habló. No era necesario. Solo se quedó allí, con la espalda recta, la barbilla levantada, y lo miró con una expresión que él nunca había visto antes en ella. La mirada de alguien que había ganado. Has perdido. Los medios de comunicación se volvieron hacia Lorenzo. Le lanzaron docenas de preguntas a la vez. Don Castellano, ¿puede hablarnos de su relación con la señorita Mitchell? ¿Por qué decidió hacer pública esta prueba? ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones de que es un jefe de la mafia? Lorenzo no respondió. Solo puso una mano en la espalda de Aria, con suavidad pero con firmeza, y la guió a través de la multitud. Enzo se adelantó para despejar el camino. Zoe se quedó cerca, detrás. Se subieron al coche y se marcharon, dejando atrás a Derek, a sus padres y los restos de su imperio. Por primera vez en 3 años, Aria se alejó sin mirar atrás. Pasaron unos días. La tormenta comenzó a calmarse. Derek Thornton estaba sentado en un centro de detención esperando el juicio. La lista de cargos contra él era tan larga que su abogado tuvo que solicitar más tiempo para preparar la defensa. Secuestro, abuso, acoso, distribución de contenido falsificado, soborno, intimidación de testigos. Cada cargo era otro ladrillo en el muro de la prisión al que se enfrentaría durante los próximos años. La familia Thornton, los poderosos abogados que una vez creyeron que podían comprar todo el sistema judicial, cortaron públicamente sus lazos con Derek. Emitieron un comunicado a la prensa condenando las acciones de su hijo, alegando que no sabían nada de los delitos que había cometido. Cualquier cosa con tal de salvar lo que quedaba del nombre de la familia. Derek estaba solo ahora, de la misma forma que Aria había estado sola durante 3 años. Los medios de comunicación cambiaron la forma en que veían a Aria. De ser la misteriosa mujer que vivía con un jefe de la mafia, pasó a ser una valiente superviviente, una víctima de abusos que se había levantado y había exigido justicia. Por todas partes aparecieron artículos elogiando su valentía. El video deepfake fue retirado y las personas que lo habían compartido ahora pedían disculpas. Zoe estaba en casa, a salvo. Le enviaba mensajes de texto a Aria todos los días, a veces solo un emoji de corazón, a veces un largo mensaje sobre su día. Su amistad se mantuvo firme, incluso más fuerte después de todo lo que habían soportado juntas. Se había acabado. Aria estaba de pie en el dormitorio del ático, mirando la maleta hecha y esperando sobre la cama. Ahora podía marcharse, a salvo, libre. Empezar de nuevo en otro lugar. En algún lugar donde nadie conociera su nombre. En algún lugar donde pudiera construir una vida desde cero. Ya no había nada que la retuviera allí, pasos detrás de ella. Aria se giró y vio a Lorenzo en la puerta. Su mirada se posó en la maleta. Esperó a que dijera algo, a que le pidiera que se quedara, a que le suplicara, a que la convenciera. Pero no lo hizo. Puedes ir a donde quieras, dijo Lorenzo, con voz tranquila, pero con algo que temblaba en su interior. Me aseguraré de que estés a salvo donde quiera que estés. Aria lo miró, luego miró la maleta y volvió a mirarlo a él. Había estado huyendo toda su vida, huyendo del orfanato en cuanto cumplió 18 años, huyendo de la soledad hacia los brazos de Derek, huyendo de Derek aquella noche lluviosa. ¿Cuándo dejaría de huir? ¿Y si quiero quedarme?, preguntó Aria con una voz tan suave como un susurro. Lorenzo se quedó inmóvil. Ella vio que no se atrevía a creer lo que acababa de oír, como si ella hubiera hablado en un idioma que él no entendía. ¿Y si quiero estar aquí? Aria dio un paso hacia él. Contigo. Lorenzo se quedó inmóvil. Luego se acercó a ella lentamente, como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado rápido. Se detuvo frente a ella, levantó la mano y se quedó paralizado a mitad de camino, como si no se atreviera a tocarla. ¿Estás segura?, preguntó con voz áspera. Mi vida es peligrosa. Soy un hombre peligroso. Te mereces algo mejor que esto. Aria tomó su mano suspendida en el aire y la colocó contra su mejilla. Su piel estaba cálida bajo la palma de él, y ella sintió que él temblaba al contacto. Nunca he estado más segura de nada. Se quedaron allí, uno frente al otro, en la silenciosa habitación. Ya no había barreras entre ellos, ningún enemigo acechando fuera, ninguna razón para mantener la distancia.
solo el sonido de su respiración y el pequeño espacio que los separaba. La mano de Lorenzo seguía en la mejilla de Aria, cálida y temblorosa. La miró y por primera vez ella vio todo lo que él había estado ocultando todo este tiempo. Miedo, anhelo y amor. El tipo de amor con el que no sabía qué hacer. No sé cómo amar a alguien de la manera correcta, dijo Lorenzo, con voz baja y teñida de dolor. Bajó la mirada como si estuviera confesando un pecado. Solo sé proteger, controlar, poseer. Así es como me criaron. Así es como aprendí a sobrevivir en este mundo. Se detuvo y respiró hondo. Construí muros a mi alrededor después de la muerte de mi padre. No dejaba entrar a nadie. No dejé que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño. Pensaba que eso era fuerza. Pensaba que era la única forma de seguir con vida. Lorenzo levantó la mirada hacia ella. Y en esos ojos grises, Aria vio una verdad cruda que él nunca había mostrado a nadie. Pero tú me haces querer ser diferente. Me haces querer derribar esos muros. Me haces querer aprender a amar sin hacer daño. Y eso me da más miedo que cualquier otra cosa a la que me haya enfrentado. Aria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lo entendía. Entendía ese miedo porque lo había llevado en su propio corazón desde que comenzó su calvario. He tenido miedo al amor durante mucho tiempo, dijo con voz temblorosa. Derrick me hizo creer que el amor significaba dolor, miedo, perderme a mí misma, convertirme en la sombra de otra persona. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se molestó en secárselas. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pensé que viviría toda mi vida con miedo, huyendo de cualquiera que intentara acercarse a mí. Se acercó a Lorenzo, lo suficiente como para sentir su aliento en sus labios. Pero contigo no tengo miedo. Solo le temo a una cosa. ¿A qué?, preguntó Lorenzo, con voz susurrante. ¿Perderte? Lorenzo respiró hondo, como si sus palabras le hubieran golpeado en el pecho. Ella pudo ver cómo intentaba contener lo que bullía en su interior, tratando de mantenerse firme, tratando de no derrumbarse. Levantó la mano y le acarició la mejilla. Con delicadeza, como si temiera que ella se hiciera añicos bajo su tacto. No sabes lo que estás diciendo. Su voz temblaba. Soy de la mafia, Aria. Mi vida es peligrosa. Cada día podría ser el último. Te mereces más que esto. Te mereces una vida normal, segura, con un hombre normal, no conmigo. Nunca debería ser conmigo. Te mereces elegir. Aria lo interrumpió con voz firme a pesar de las lágrimas que no dejaban de caer. Y yo te elijo a ti. Silencio. Lorenzo la miró fijamente, como buscando vacilación, miedo, cualquier cosa que demostrara que ella no estaba realmente segura. Pero no encontró nada. Solo determinación. Solo amor. La miró a los ojos por última vez, como si le diera una última oportunidad para cambiar de opinión. Luego se inclinó y la besó. El beso no fue suave, no fue cuidadoso, no fue vacilante como un primer beso. Estaba lleno de dolor, lleno de hambre, lleno de todo lo que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Decía lo que las palabras no podían decir. Te necesito, te deseo, te amo y nunca te dejaré ir. Aria le devolvió el beso, deslizando sus brazos alrededor de su cuello y acercándolo más a ella. Sintió cada emoción en él a través de ese beso y se entregó a él a cambio. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Frente con frente, nariz con nariz, sus respiraciones se mezclaban. Lorenzo susurró en italiano, con la voz ronca por la emoción. Te amo, alma mía. Aria no entendía italiano, pero no lo necesitaba. Entendía el significado en sus ojos. Lo entendía en la forma en que la abrazaba, en la forma en que la besaba, en la forma en que temblaba cuando la tocaba. Yo también te amo, le susurró ella. Y por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos estaba solo. Pasaron unas semanas. La vida de Aria había cambiado por completo. Volvió a trabajar como enfermera en un hospital de Manhattan. El trabajo que le encantaba. El trabajo que Derrick la había obligado a abandonar. Cada mañana se despertaba, se ponía su uniforme y se iba a trabajar como cualquier otra persona normal. Pero ya no era la chica frágil que había sido 3 años atrás. Era más fuerte, más segura de sí misma
y sabía que se merecía ser feliz. Seguía viviendo con Lorenzo, pero ahora todo era diferente. Ya no era alguien a quien había que proteger. No era una invitada escondida en este lujoso ático. Era su compañera, la persona con la que él volvía a casa cada noche, la persona a la que amaba. Su vida se asentó en un nuevo ritmo. Arya trabajaba durante el día. Lorenzo dirigía su negocio. Se veían cada noche, cenaban juntos y hablaban de las cosas más cotidianas. A veces hablaban de los pacientes de Arya. A veces hablaban del trabajo de Lorenzo, al menos de las partes que él podía compartir. A veces simplemente se sentaban en silencio uno al lado del otro. Y eso también era suficiente. Una mañana Arya entró en la cocina y se detuvo en seco al ver algo que la hizo pararse. Lorenzo Castellano, el jefe mafioso más temido de Nueva York, estaba de pie en medio de la cocina, con aspecto desconcertado. Había leche derramada por toda la encimera. El café se había desbordado de la taza y él sostenía un paño de cocina, sin saber por dónde empezar. Arya se echó a reír. El sonido resonó en el ático, una risa que había olvidado hacía mucho tiempo. Lorenzo la miró, levantó una ceja. ¿Te estás riendo de mí? Me río porque estoy feliz, dijo Arya mientras se acercaba para ayudarlo a limpiar. Y Lorenzo sonrió, no con la sonrisa fría que le dedicaba al mundo exterior, sino con una sonrisa auténtica. Una sonrisa solo para ella. Una sonrisa que hacía que sus ojos grises se iluminaran como la luz del sol atravesando las nubes. La puerta se abrió y Gianna entró. Los vio de pie en medio del desastre. Lorenzo intentaba limpiar la leche mientras Arya se reía y ella se detuvo en la puerta. ¿Quién hubiera pensado que don Castellano podría enamorarse? Gianna bromeó, con los ojos brillantes de picardía. El mundo debe estar llegando a su fin. Lorenzo le lanzó a su hermana una mirada de advertencia, pero no había en ella la frialdad habitual, solo el calor de la familia. El momento se rompió cuando Enzo entró, con expresión grave. El ambiente de la habitación cambió al instante. Lorenzo se enderezó, la suavidad desapareció, sustituida por el castellano que toda Nueva York temía. «Jefe», dijo Enzo, entregándole un expediente a Lorenzo. «Hay un problema». Lorenzo lo abrió y Arya vio cómo se le oscurecían los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con el corazón acelerándose. Lorenzo la miró y luego volvió a bajar la vista al expediente. «Derrick no actuaba solo», dijo bajando la voz. «Había alguien más importante detrás de todo esto. Alguien financió la empresa de deepfakes. Alguien le ayudó a rastrearte. Alguien le proporcionó información sobre dónde te escondías». Arya sintió que se le helaba la sangre. Pensaba que todo había terminado. Pensaba que la pesadilla había pasado, pero parecía que la oscuridad seguía acechando en algún lugar. «¿Quién?», preguntó. Lorenzo no respondió de inmediato. Se quedó mirando el expediente, donde había un nombre marcado con un círculo rojo. Alguien con poder, con dinero, con motivos, una nueva amenaza. La historia no había terminado. Arya se acercó a Lorenzo y le tomó la mano. «Lo enfrentaremos juntos», dijo con voz firme. Lorenzo la miró y ella vio sorpresa en sus ojos, luego gratitud, luego amor. Él le besó la frente. Juntos, siempre. Luego cerró el expediente y lo dejó a un lado. «Pero hoy descansamos. Mañana llegará cuando llegue». Arya se recostó en su hombro y miró por la ventana, donde la luz del sol inundaba el ático. La tormenta podría llegar. «Pero ya no tengo miedo, porque esta vez no estoy sola». Aunque la oscuridad la observara desde algún lugar, Arya sabía una cosa con certeza. Había encontrado un hogar. No era este lujoso ático. No era una dirección o 4 paredes, sino los brazos del hombre que abrió la puerta de un armario en una noche lluviosa y cambió su vida para siempre. Su hogar estaba donde quiera que estuviera Lorenzo. Y pasara lo que pasara, nunca volvería a huir. Se mantendría firme y lucharía. Junto al hombre que amaba, junto al hombre que le enseñó que merecía ser amada, junto al hombre que demostró que, a veces, la persona más peligrosa de la sala es aquella que está dispuesta a quemar el mundo entero solo para mantenerla a salvo. La historia de Arya y Lorenzo se detiene aquí por ahora, pero su viaje continúa. A través de esta historia, aprendemos que, incluso cuando la vida nos empuja a los lugares más oscuros,
Incluso cuando nos han hecho daño más allá de lo que parece soportable, todavía hay esperanza. Todavía hay una oportunidad de levantarse, de encontrarnos de nuevo, de amar y ser amados. Arya nos ha demostrado que la fuerza no significa que nunca caigas, significa que siempre te levantas después de cada tropiezo. Y a veces, el amor verdadero viene de los lugares que menos esperamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has acompañado a Arya a través de la tensión, la angustia y la felicidad, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más interesantes de cada día. Comparte este video con tus amigos amantes de las historias románticas para que juntos podamos difundir historias significativas. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has vivido o presenciado algo similar en tu propia vida? Deja un comentario a continuación y comparte lo que hay en tu corazón. Queremos conocer tu opinión. Gracias por acompañarnos durante toda la historia. Te deseamos a ti y a tu familia mucha salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Adiós y hasta el próximo video.